Nos pasamos al segundo expositor. Les decía hoy, les explicaba que va a ser una exposición compartida porque físicamente lo tenemos aquí a mi derecha al capitán Jorge Frías, que además representa a la Fundación CESMAR, Fundación Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino, y por Zoom vamos a ver y escuchar al vicealmirante magíster Álvaro Martínez. Comenzamos con Jorge Frías. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, para empezar yo los voy a presentar con mucho respeto para que de pie me acompañen en una oración, porque hemos perdido un compañero recientemente en un barco que todavía la familia lo está buscando. Simplemente eso. Muchas gracias. Bueno, son cosas que tiene esta actividad, que es una de las más rigurosas del mundo, ¿no? La pesca industrial de búsqueda de altura. Yo voy a hacer una pequeña introducción. No soy experto ni mucho menos en ciberseguridad, sí muy interesado en la cuestión. Para hacer una introducción de lo que muchos de ustedes, no tengo la menor duda que deben tener claro todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con informática, con ciberseguridad inclusive, pero quizás no lo puedan asociar a lo que es los buques de pesca. Para ello quiero hacer una pequeña introducción que después sí el almirante Martínez seguramente va a abordar los detalles de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y ciberseguridad. Cuando yo comencé a navegar allá por el año 85, los satélites para ubicación, para navegación, corregían cada 6 horas. Mucho más para atrás sabrán que ni siquiera contábamos con eso, ¿no? Había que esperar 6 horas para poder, el capitán, por supuesto, yo en ese entonces no era capitán, era marinero, tenía que esperar 6 horas para que ese radar le diera posición, que no sé si era tan exacta, tampoco me animo a precisar eso, pero por lo menos para tener una gran aproximación en qué lugar del mar se encontraba. Digo esto para que ustedes traten de pensar entre esa experiencia, entre ese momento de la industria pesquera y el presente, cuando la tecnología ha avanzado tanto y avanza más rápido todos los días, si se quiere. ¿Y esto por qué? Porque tardamos muchos años en tener una primera computadora, pero después cuando todo esto empezó, todo el tiempo nos están renovando la tecnología, entonces todo va más rápido. Tan rápido va que los mismos diseñadores de estos programas, de estos software, han tenido que incluso detenerse sobre la utilización de estas herramientas que van descubriendo porque no han logrado tener el absoluto control de la misma. Y estas herramientas, a mí me gusta decir, al referirme a la ciberseguridad, son necesariamente, tienen la necesidad, nosotros, todos los usuarios comunes de los smartphones que normalmente usamos todos los días, la necesidad de prestarle atención realmente, porque los sicarios cibernéticos, que me gusta decirles, están a la orden del día. Y esto nos pasa a todos con estas cosas que pasan en tierra, pero acá va la parte que a mí me llamó la atención, que cuando empecé a explorar lo de la ciberseguridad en los buques, solamente está entendido sobre los buques de transporte, donde en el mundo más de uno de ustedes ya habrán tenido conocimiento que han sido secuestrados, que han sido hackeados, para luego, obviamente, delinquir de alguna manera. Hoy, a todo ese desarrollo le llamamos la pesca 4.0, que está integrada por todos estos factores, ¿no? Por todos estos factores, como se lo dominan, todo lo que tiene que ver con Internet, con las siglas en inglés que son engorrosas para muchos interpretarlas y seguirlas, el caso de IoT, el caso de IA, como inteligencia artificial, que es lo más familiarizado que tenemos, el blockchain. Entonces, contamos con todas esas herramientas, pero no sabemos cuidar. Entonces ahí es donde nosotros desde el CESMAR
tenemos este interés de que se le preste atención. No tengo dudas que el sector empresario tendrá cuidado sobre estas herramientas en sus empresas. No obstante, sí tengo absolutamente dudas que no lo hacen cuando este sistema de pesca 4.0 que integra los dos sistemas, la información tecnológica con la operación tecnológica, que hoy en la flota pesquera ya está instalada la inteligencia artificial, la informática, tenemos medios de comunicación, tenemos sensores de todo tipo, sensores que controlan el funcionamiento de las máquinas, sensores que nos dan información sobre la temperatura del agua, la salinidad, toda la información que necesitamos sobre las capturas, radares, los navegadores satelitales, pero ahora hemos incorporado algo que nos tiene que preocupar más, que es Internet para el uso de todos los tripulantes. Y los tripulantes utilizan, a través de sus celulares, justamente los celulares de la misma manera que todos nosotros lo usamos acá en tierra. Y esto genera una gran ventana para los hackers, porque la actividad que hacen los usuarios del celular a bordo, la hacen de la misma manera que la hacen acá. Hoy con el mundial, bajando información, revisando todo tipo de ofertas que hay en Internet, ¿no? Bueno, yo quería hacer esta pequeña introducción sin extenderme y sí darle la palabra al almirante para que continúe con la exposición y que sí, sin duda nos va a dar detalles muy finos sobre la cuestión. Así que le damos la palabra al almirante. Vicealmirante Magíster Álvaro Martínez, muy buenas tardes, bienvenido a las jornadas de intereses marítimos argentinos. Marcelo Rojas los saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes a todos. Veo a través de la cámara muchos conocidos, amigos, compartido este seminario que realmente es muy interesante y que creo muy importante para todos nosotros. Continuando un poco con lo que decía Jorge, el tema de la ciberseguridad es algo que realmente nos preocupa y como él decía, esto estaba todo trabajado para lo que era la parte mercante propiamente dicha. Y la pesca no se abordó, no se ha abordado. Pero todo lo que se ha trabajado sobre y cómo se ha definido en el plano, digamos, académico, la ciberseguridad marítima normal está basada en tres ejes fundamentales, que es el eje de la información, el eje de la tecnología y el eje de las personas. Perfectamente aplicable, como lo venía diciendo el capitán Frías, a la pesca. Pensemos que hoy con el tema de la información, se apunta a que va a haber un flujo ilimitado de información. Y cuando hablo de información es datos ya procesados, en donde la cantidad que va a estar circulando va a ser muy elevada. Y entonces hay que empezar a tener cuidado con la calidad de la información que se está manejando. Porque ya se va, al aumentar el flujo, se va a perder la precisión versus la cantidad. Y el otro problema es que las redes ya dejan de ser jerárquicas. Van a ser todas lo que se llaman P2P, peer-to-peer, en donde eso hace una apertura mucho más grande y los datos van a ser perfectamente manipulables. Entonces acá surgen pequeñas recomendaciones que hay que empezar a trabajar. Y yo, parto de la base nuestra, del CESMAR y de la Fundación, que la preocupación está centrada en la capacitación, en la formación. En lo que vamos a ver es el eslabón más débil de toda esta cadena, que es el hombre, es la persona, un poco lo que hacía referencia recién el capitán Frías, ¿no es cierto? El hombre que está conectado las 24/7 con el celular, en redes abiertas. Entonces es importante, además, hoy cuando se navega, uno ya mira más
la carta electrónica que la carta de papel. Hay, digamos, todo lo que es el hardware tiene una obsolescencia mucho más rápida y el software que hay que lo que son los barcos. O sea, es necesario una actualización permanente. Entonces, volviendo a lo que era la información, hay que cuestionarse el dato, cuestionar la información que uno está recibiendo. Además, tener capacidad para formar a la gente y que sean resilientes en todo lo que es la operación de los datos cuando están comprometidos. ¿Cómo puedo reaccionar? Además, a tener una cierta priorización en toda la información. Y esto se logra a través de la capacitación. Y voy a ir poniendo siempre ese eje que es, creo, la clave para poder enfrentar a toda la problemática de lo que hace a la ciberseguridad marítima vinculada, y lo voy a poner hacia la cadena de valor del sector pesquero. Y cuando hablo de la cadena de valor, estoy diciendo desde el mar hasta la góndola. Es decir, veamos eso, pensemos que desde la extracción en el barco hasta que el producto termina en la góndola, en los comercios, en el mundo, que eso es lo que tiene, pensemos que es economía, pensemos que eso es economía, eso da el valor de todo lo que es el producto que se extrae del mar, los intereses marítimos, la pesca, interés marítimo. Entonces, el otro eje que nosotros vemos, decíamos, la tecnología. Pensemos, los barcos pueden durar 30 años, pero los equipos no duran más, es decir, pierden su actualización en menos de 5 años. Y no hablemos de software, todos los días en el celular lo estamos viendo y todos los días tenemos que estar actualizando para tener seguridad. ¿Por qué? Porque todas las actualizaciones son para brindar seguridad. Por lo tanto, a nivel tecnológico, y esto va para los que tienen que invertir en ciberdefensa, invertir en software y en equipos que hacen a la protección, es muy importante, Pensemos algo que es clave. Recién hablábamos de la protección de datos, cuando hablábamos de información. El blockchain, por ejemplo, que tanto se habla, ¿qué es lo que permite? Permite que la integridad en el postregistro. Pero acá aparece el famoso problema del oráculo. Si lo que entró es basura, es perfecto, va a estar perfectamente protegido aquí adentro, pero lo que sale es basura. Y cuando vamos hoy a los mercados, una de las cosas fundamentales es la trazabilidad, la certificación, para que el producto pueda ser entrar en los mercados hoy internacionales. El producto de la pesca tiene que tener una certificación, tiene que tener la trazabilidad del producto. Y a través de todos estos sistemas malintencionados, todos estos sicarios, como dice Jorge, cibernéticos, ¿qué es lo que se está haciendo? Se te puede violar la posición a través de la AIS, se puede modificar, es decir, el buque que está pescando teóricamente en aguas internacionales no está, o está navegando en aguas, no está en una zona de veda porque perfectamente se cambian todo lo que son los datos del AIS. Recordemos hoy, lo veía con satisfacción, Argentina hoy firmó la ley 27.815, salió en el boletín oficial, en donde se ratifica el acuerdo de las medidas del Estado Rector de Puerto, medidas que van hacia todo lo que es la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Entonces, todas estas medidas que tenemos que empezar a pensar son medidas que hacen y colaboran hacia este tipo de pesca. Y por último me voy a centrar en lo que creemos nosotros, que es el eslabón más delgado, más débil de esta cadena, que es las personas. No hay una educación
no hay educación hoy, no hay cursos, no hay una formación hacia lo que es todo lo que son protegerse de los ciberataques. Estas nuevas tecnologías, y acá me voy, la inteligencia estas de frontera nueva, como sacó Anthropic hace poco, el Cloud, Mito 5 y Fable, los cuales hicieron, ¿qué sucedió? Estados Unidos dijo el gobierno, atento, no se puede liberar esta inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque atenta contra la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad de ataque muy grande y detectan los gaps que puede haber, lo que se llama los zero day, con costos muy bajos y hacen muy vulnerable al sistema. Hoy, ¿cuántas veces estamos cansados, agarramos un celular de golpe y tenemos un mensaje y ponemos un dedo? ¿A cuántos conocidos les han hackeado el celular? Y pensemos que la convergencia que hay entre lo que antes decía Jorge, entre lo que es la IT, la Information Technology, con la OT, con la tecnología operacional del buque, entra por eso, por el hombre que vino con un pendrive o puso un dato dentro de la red y termina en el puerto, termina en el barco, termina afectando a los equipos del buque. Hay una convergencia muy fuerte, por lo tanto lo que tenemos que tener nosotros es una educación y capacitación hacia el hombre. Yo traigo este ejemplo para nosotros que somos navales, cómo se vulneró aquí la posición del portaaviones Charles de Gaulle el 13 de marzo de 2026 cuando estaba desplazándose en el conflicto que había. Estaba en el Mediterráneo y un oficial, un tripulante, salió a la cubierta de vuelo a correr y a hacer un ejercicio. Fíjense lo que sucedió, ese cuadradito que está a la izquierda en rojo, es el hombre que corrió 7,23 kilómetros en 35 minutos. Estaba marcando el avance del portaaviones. ¿Por qué? Pues se conectó a su reloj celular, a su reloj inteligente, con el programa Strava. Entonces fijémonos cómo el poder tecnológico que tiene un buque, en donde podemos decir salgamos en silencio RT, silencio radar, etc. La fragilidad pasa ¿por qué? Por la decisión del individuo que dijo tengo que ir a correr y mantener mi estadística. Así también ha pasado con buques. ¿Por qué? Porque se conocen las actividades de las personas y sabemos que están destinadas en tal buque y esa persona está corriendo en determinado lugar. Si corre 5 días seguidos, ¿qué significa? Que el buque está ahí porque el hombre pertenece a esa dotación. Son las cosas que hay que tener en cuenta, porque podemos actualizar la tecnología, la podemos parchear, reemplazar. Las personas pueden ser educadas, entrenadas y empoderadas, pero hay algo que es muy importante, todo esto debe trabajar articulado, debe articularse. Y acá hay un vacío muy importante, porque inicialmente salió allá por el 93 el tema del Código IGS, el Código Internacional de Gestión de Seguridad, que iba y apuntaba hacia lo que era la seguridad operacional del buque, a la prevención de la contaminación, a la prevención de la vida humana. Y luego la ONU se dio cuenta que era necesario empezar a sacar directrices y sacó una directriz que fue la gestión de los riesgos cibernéticos, que se aplica en Argentina en el año 18 y termina siendo de aplicación internacional a partir del año 21. Ahí se empiezan a dar las primeras directrices, luego se actualizan en otra circular también de la OMI y apuntaban todo a la marina mercante, como yo le digo, de transporte, de pasajeros, etc. La prefectura es la única que sacó directrices con ordenanzas aquí para respecto a la ciberseguridad marítima. Álvaro, ¿me está escuchando?
¿Sí? ¿Cuánto? Bueno, Una lámina. necesitamos redondear el tema porque nos queda un expositor más. Gracias. Perfecto, ya redondeo. Por eso nosotros, como decíamos, ¿por dónde pasa nuestra preocupación? Nuestra preocupación pasa por el eje del personal, justamente por la capacitación integral del orden. Ya tenemos previsto para mediados de, y aprovechamos, íbamos a salir antes, pero este seminario, muchísimas gracias porque nos da pie para ponerlo arriba de la mesa, armar un seminario con las autoridades, tanto del Estado como de las autoridades, es decir, aquí hacer pie en la Subsecretaría de Pesca y Recursos Acuáticos, coordinar con la Armada, con la Prefectura, que son quienes están con el tema de la ciberdefensa, es decir, poner el Estado y poner todo lo que es lo privado y todo lo que es la parte del gremio, los capitanes, los armadores, y armar un seminario ¿para qué? Para poder concluir en una guía de mejores prácticas. Seminario de 5 módulos que se los nombro rápidamente, donde pondríamos primero el panorama de todas las amenazas de esta cadena de valor pesquera, toda la tecnología y la integridad de la información en la pesca 4.0, el factor humano con la vulnerabilidad, su resiliencia, la gobernanza y al final la capacitación. Como vemos, cubriríamos los 3 ejes: información, tecnología y personas, más toda la parte legal y por último la capacitación, en donde ahí ponemos el curso especializado que ya tenemos listo para lanzar para los capitanes y para toda la cadena de valor, en donde ahí están los módulos que ustedes pueden ver y que también hacen a la información, tecnología, persona y capacitación con algo muy particular: el uso del simulador que tenemos en el CESMAR. ¿Para qué? Para poder poner en práctica esos posibles ciberataques que pueda haber y la gente se pueda preparar y pueda responder. Así, señores, les agradezco y en esta lámina quiero resumir la presencia más importante que tenemos, que es defender las señales, que lo tiene que hacer el Estado y eso es soberanía, asegurar la cadena toda esta cadena de valor que nosotros tenemos a través de los armadores, a través de todo el sector privado pesquero y por último atender el elemento clave de todo esto, que es el factor humano, a través de todo lo que es el gremio, nuestros capitanes y todo el personal que está embarcado y que se une. Vicealmirante Magíster Álvarez Martínez, le damos las gracias por el compromiso y por el sentido de pertenencia que tuvo hoy con la Jornada de Intereses Marítimos Argentinos, porque sabemos que podría haber venido, pero